El tema que quiero dialogar hoy y discutir está afinado al versículo 8 y 9 del capítulo 18 que estamos estudiando. El versículo 8 dice que Cristo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Tremendo. Dice que entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Miren algo, mis hermanos, a mí me llamó mucho la atención este versículo. Por eso me gustó mucho algo que decía Darwin ahorita, cuando Darwin hablaba acerca de que en ocasiones nosotros tenemos que buscar realmente el propósito de las cosas. Y él decía que hay mucha gente en el mundo que te hacen preguntas, y muchos de ellos tienen mucho conocimiento de la Biblia, a veces son hasta teólogos encubiertos, y son gente que han estudiado bastante, pero te quieren hacer una pregunta para ver si tú tienes ese conocimiento, que al final esa pregunta no va a llevar a salvación a nada. Entonces el que está alineado al Espíritu Santo, siempre sus enfoques están alineados a hacer lo que hacía Pablo, a llevar a la gente a que conozca que Jesús es el Cristo. Así es, que ese hombre que vino ahí, que dio su vida y murió en la cruz del caballo, el Mesías que se estaba esperando, que vino a entregarnos salvación. ¿Usted quiere creer en ese Mesías para alcanzar salvación? Sí, levantó la mano, bienvenido sea, es salvo. No quiso creer, problema suyo, se va a perder, porque al final toda la conexión espiritual y el linaje que podemos alcanzar desde Dios hasta la fecha está encaminado solamente a conocer a Jesucristo. Jesucristo es la conexión, Jesucristo es el enchufe, la corriente. Ahí en esa fe que es en Él, decía el mismo Pedro predicando, que en esa fe que es en Él es que estamos alineados al propósito. Sin Jesús no hay linaje. Tú no puedes venir a decir a mí que tú eres del linaje de Abraham, que tú, que los profetas, que la Torá, que qué sé yo quién, y hablarme a mí de cuánto código de la Biblia. No aceptarte a Jesús como que es el Cristo no tiene código. Olvídate de eso, que tú no, el cable está cortado, no hay electricidad en ti, no hay luz porque el cable está cortado, no hay conexión. Yo primero tengo que saber si ese cable está alineado a lo que yo ando buscando, que es Jesucristo. No cree en Jesucristo, no cree en Jesús como el Cristo, el cable está cortado, por lo tanto no me interesa nada de lo que tú me quieras venir a traer. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros alineamos y vemos que el propósito de Dios en nosotros es que se alcance la salvación y que otros puedan alcanzar la salvación a través de nosotros, nos resumimos muchas cosas y nos evitamos muchas palabrerías. Hay mucha gente intentando descifrar códigos y muchísimas cosas. Yo a veces me limito, teniendo quizá otros conocimientos que pueda compartir o puedan impresionar a alguien, me limito a una sola cosa, y es a lo que verdaderamente pueda traer beneficio, pueda traer salvación a la gente, ¿verdad? Porque el mismo Pablo decía que él se propuso no saber nada, sino solo a Cristo y a este crucificado. Entonces, cuando tú me dices a mí que uno de los hombres más letrados, con más conocimiento de la Biblia era Pablo, y se limitó a enseñar tantas cosas de las que hay ahí, se limitó. Que hoy en día hay gente que desde que saben dos cositas nada más de eso es que hablan, aunque eso no tenga nada que ver con alcanzar la salvación de la gente. Entonces cuando tú observas eso, tú dices, no, aquí hay un desalineo. Yo realmente todos los mensajes que predique, todo lo que yo pueda decir, tiene que estar alineado a la salvación de las almas, tiene que estar alineado a la predicación de la persona. Y aún el conocimiento que trate de utilizar, y cuando usted ve, por eso ustedes, yo no sé si ustedes se han fijado siempre, que el eje central de los mensajes que Dios me ha permitido predicar van alineados a la salvación. Si hablo de la genealogía, es simplemente con el objetivo de que la gente entienda que ese Cristo que estaba ahí es el que viene del linaje de Abraham y el que Dios prometió.
Si hablo de cualquier libro de la Biblia, con el final de dar a conocer a Jesucristo al final del todo. Todo mi mensaje, yo no puedo predicar un mensaje sin que hable de Jesucristo, porque ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? No, porque la Torá, que el código, que la Septuaginta dice, que sé yo quién. Si al final no concluyo diciendo que Jesús es el Cristo, el Salvador, no y a Él hay que aceptar para ser salvo, no sirvió de nada todo lo que dice. Melvin, y que, perdóneme, que ese punto que usted dice, Pablo está discutiendo, pero no está discutiendo todos los argumentos que él pudiera discutir, porque dice que aventajaba a su contemporáneo. No, se centró. Él aventajaba Como usted lo está diciendo, amado. Aventajaba a todo el mundo, y fíjate que al final dice que se propuso no saber nada de eso, sino solamente a Cristo y a este, porque había mucho Cristo, pero él dice, y a este crucificado, no eso de mala muerte que andan por ahí, que soy Cristo, no. Entonces, mis hermanos, yo he aprendido que aunque yo pueda saber muchas cosas, trato de ver qué es lo que la gente necesita para darle eso, porque yo puedo traer aquí una presentación muy chula, con lujos y detalles de muchísimas cosas, que muchos van a tratar de salir de ahí diciendo que yo sé muchas cosas, pero ese no es el objetivo. Por ejemplo, en la universidad, yo tengo un objetivo, hay muchas cosas que yo he quitado de mi clase porque entiendo que a los que están ahí a la audiencia no le interesa, y 3 días después le voy a preguntar de eso y no van a saber nada. Pues lo he recortado y lo he llevado al enfoque donde realmente es lo que ellos necesitan. No, que en estos días hubo un cuestionamiento en la universidad porque dijeron que todos los estudiantes querían trabajar conmigo en la clínica y se preguntaban por qué. Muchos decían que era porque yo como que no le preguntaba, no le hacía muchas preguntas o no lo cuestionaba tanto. Entonces al final yo lo que le respondí fue: a nadie tiene que importarle si yo aquí pregunto o no pregunto, lo único que tienen que hacer es medir los indicadores de logro. Si al final del cuatrimestre yo logré lo que dice que mis estudiantes lograrían, que si tenían que aprender a hacer esta cirugía, pregúntenle a ese grupo si aprendió, que si dice que tenían que hacer, por ejemplo, tal incisiones o tal cosa, pregúntenle a ellos si aprendieron. Si no aprendieron, no hay problema en mí. Si aprendieron lo que dice ahí, pues no hay problema. Olvídense si no le pregunto o si no le pregunten, ya esos son problemas míos. Entonces, con esta introducción digo, muchas veces en las iglesias tenemos personas hablando demasiado lindo, con palabras rebuscadas para impresionar a una audiencia, pero al final de todo eso tú no ves cuál fue el resultado o cuáles fueron los indicadores de logro de esa prédica. Entonces, el objetivo, con unos mensajes tan sencillos y llanos, con cantidad de personas convirtiéndose, viniendo a los pies de Cristo y sanándose. Eso es resultado. Eso es resultado. Si tú analizas las prédicas de G.J. Ávila, G.J. Ávila era un mensaje llano. Cristo te ama, Cristo vive. El mensaje cristocéntrico. Cantidad de gente pasaba al arrepentimiento, cantidad de gente sanando. Gloria a Dios. Pero tenemos gente con términos rebuscados, con palabras bien compuestas y bonitillas, y no porque el griego y en el hebreo y esto es lo que quiere decir y qué sé yo quién. Pero cuando termina de ahí, tú le preguntas a la gente en la puerta cuál fue el mensaje. Estuvo bueno el mensaje, ¿verdad? No, yo sé que estuvo bueno. Yo no me acuerdo bien, pero estuvo bueno. El hombre predica bien. Entonces, si nosotros vemos aquí, en esto, nosotros nos vamos a dar cuenta de una cosa. Fíjense bien, por eso empecé con esa introducción. Aquí narra diciendo la llegada de Pablo a Corinto, y aquí dice que después de estas cosas se está refiriendo después de todo lo que ustedes saben, que la semana pasada en Atenas, de lo que sucedió en Atenas, y la otra antepasada estuvimos hablando de todo lo que pasó con el alboroto en Tesalónica. Y Berea. Pablo aquí entra a Corinto un poco desanimado. Según los estudios, Pablo estaba un poco desanimado ya por todo lo que había pasado. Dice que Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto,
recién venido de Italia, con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudia había mandado. Aquila y Priscila llegan desde Italia. Ahí hay un punto muy importante, dice natural de Ponto. Tenemos que saber, la gente que eran de Ponto ya habían conocido del Espíritu Santo en ocasiones, muchos de ellos. No sé si ustedes recuerdan que al principio del libro de los Hechos, cuando en la venida del Espíritu Santo, dice que eran personas de Ponto. A veces todos los pequeños detalles que ven uno tiene que notar. Pues dice que habían personas de Frigia, Pamfilia, Ponto, Asia, Judea, Capadocia, todo. Habían personas ahí de Ponto. Dice que él llega desde recién llegado de Italia por la razón de que se había levantado el emperador Claudio, que estaba en contra de que los judíos permaneciesen en Roma. Lo afuerió a todos. Todos los que sean judíos se me van. Aquila y Priscila, siendo judíos, natural de Ponto, dijeron, bueno, pues, ¿para dónde va? Vamos para Corinto. Agarran y se van a Corinto. Y allí en Corinto, Pablo, que acababa de llegar, sin trabajo, tal vez con algunas necesidades. Recuerden que cuando Pablo, después de lo que sucedió en Filipo y todo eso, hubo un tiempo que Pablo tenía ciertas condiciones y vimos una ahí como Pablo, tenía ciertas necesidades ya, porque ustedes saben que el que anda predicando en la calle, haciendo la obra de Dios, que no anda vendiendo el evangelio, pues se le presentan ciertas necesidades. Pablo no era un vago. Pablo no puede que si alguien me puede ayudar y que levantar una ofrenda. Ahí dice que Pablo trabajó con ellos. Pablo no puede que denme una limosna ni una ayuda, que yo soy Pablo, el predicador, no. Hay algo que hacer aquí, que ustedes hacen, nosotros hacemos tienda, eso es lo mismo que yo hago. Le dieron trabajo. Pablo empieza a trabajar con ellos. Pues en medio de ese oficio que están haciendo, Pablo empieza a predicarle el evangelio y la buena nueva de salvación. Eso que es un punto muy importante ahí. Donde quiera que usted esté, en el trabajo, usted tenga, hable del evangelio, de a conocer a Cristo ahí. Todo lo que Dios permite en nuestra vida es con un propósito. Dios le va a sacar cuenta a usted cuando usted haya pasado 6 meses o un año por una empresa y nunca usted le predicó al jefe ni a los compañeros. Dios le va a sacar cuenta. A veces Dios permite ciertas cosas y personas que lleguen a tu vida para que tú le hagas conocer el evangelio. ¿Cómo es? Sí. Entonces, hermano, todo eso son puntos importantes que tenemos que ver antes de llegar al punto que les resalté ahora mismo. Al versículo 8. Dice el que hacían el mismo oficio. ¿Qué pasa? Eso le permitió a Pablo ir con ellos a la sinagoga. Como ellos eran judíos, fue un medio importante para Pablo conectar en la sinagoga y estar ahí. Pablo no fue como líder de sinagoga, porque hay gente que llegan a los lugares y tienen mucho conocimiento, quieren que los pongan de líder. Cuando usted llegue a una congregación, imagínese que por alguna razón yo tenga que irme de Buena Nueva y vaya a congregarme en otra iglesia. Yo no puedo venir aquí como que yo soy líder, yo me tengo que sentar allá atrás. Y si un día, por cosas de la vida, resulta que me quieren una oportunidad, yo la tomo, pero yo no voy a llegar. Entonces Pablo llegó ahí normal. Entonces después, tal vez las oportunidades que se daban, porque según la tradición en la sinagoga judía, siempre se le daban oportunidades a las personas nuevas que llegaban y que estaban ahí. Vamos a darle una oportunidad al hermano que nos está visitando para que Pablo salude. Pablo medio. Pablo. Aprovechaba, y ahí es que dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Todas las discusiones que se armaban ahí, armados, y dice, y persuadía a quién. A griego. Oye, con esos discursos persuadía a todos los que estaban ahí. Demasiada autoridad. Dice, y entonces dice que cuando Sila y Timoteo, que estaban en Macedonia, quisieron llegar a Corinto,
Ya Pablo estaba entregado por completo a la predicación del Evangelio de Jesucristo. O sea, Melvin, que llegó allá como un gatito cuando Silas y Timoteo llegaron a encontrar un león. Luego Silas y Timoteo dijeron, no, pero ya tú aquí eres casi pastor. Aquí no hay que hacer No hay que nada. hacer nada. Sí, porque hay gente amada que si le Wow, tremendo. Están ahí, ay, fulano no va a llegar. Yo voy a esperar que llegue la hermana de la adoración. Sí, Empezar sin adoración. Sí. Dice que no se fluye sin la adoración. Y mira a Pablo el lío que hizo. No esperar que llegue fulano, no hay que esperar que llegue nadie. Oye, Dios mío, mira. Tiene la palabra de Dios. Cuando tú tienes el Espíritu Santo y la palabra de Dios, tú tienes todo para arrancar y empezar un ministerio y hacer un alboroto. Dios mío, papá, Dios mío. Melvin, yo no quisiera interrumpirlo. Pero eso que usted está diciendo me abre puerta, ventana. Porque óyeme, amado, de un texto se ha querido hacer una doctrina. Una doctrina. Cuando este hombre pidió un tallador. Ya, señores, hemos minimizado tanto la persona del Espíritu Santo y no nos damos cuenta. Melvin, cuando usted, como dice, está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que tú creas que si no hay un adorador antes de tu predicar no se va a fluir? ¿Pero y qué es esto, varón? ¿Usted entiende, mi hermano? Alabador. Entonces, fíjense en eso. Eso que, miren, señores, lo que Melvin acaba de poner, eso es importante, porque Melvin está dando detalles de cómo Pablo llega a una ciudad bajo perfil, sin conocer el terreno, conecta con Juan y Carmen Rosa que tienen un taller de banistería. Ahí dice, no, pues yo también trabajo banistería, y empiezan a trabajar. Se da cuenta de que aquí hay un estudio. Se da cuenta que aquí hay un estudio y viene para acá y se sienta allá atrás como moreta. Alguien tiene una participación. Y viene Melvin y le da una oportunidad a Pablo. Moreta, ¿qué te opinas de esto? Ay, para que yo hice eso. Se armó el lío. Pero oigan bien, porque es bueno darle para atrás y no le quito más tiempo, amado. Pablo le dejó con solicitud a Silas y a Timoteo, vengan pronto, porque eran compañeros de trabajo. Pero como dice Melvin, pero Pablo no se detiene a esperar. Un hombre lleno del Espíritu Santo confía en lo que porta y en quien lo llamó. Por eso cuando ellos llegaron, como usted dijo, Melvin, ya aquí no hay que regar tratado. Ya este hombre evangelizó todo esto sin que venga y que la orina cante una alabanza. Y mientras orina, oye, amado, mira, la falta del conocimiento. No le interrumpo más. Hay gente que si no tienen quien adore primero antes de yo predicar, no predican. No se sienten. Entonces, hermano, Dios mío. yo digo algo, manténgase lleno del Espíritu Santo, sea amigo del Espíritu Santo, converse con él, trate de no contristarlo para que no se aldee. Téngalo ahí y estudie la palabra. Que cuando se entiende la palabra del Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios te recuerda la palabra que ha de hablar en el momento preciso para que se haga un alboroto, lo que tenga que realizarse, a fin de que Dios dé a conocer el propósito por el cual tú estás ahí. Entonces, ¿qué se necesita para que tú cumplas con el propósito de Dios a donde el Señor te envía? Que tú te mantengas alineado con el Espíritu Santo y que tengas conocimiento de la palabra. Porque en algún momento se va a armar algo. Un día yo estoy haciendo una exposición normal en un escenario, nada que tiene que ver con asuntos de la iglesia. Y yo empecé diciendo, aproveché el escenario con un versículo bíblico diciendo, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Todo el mundo me mira, como que te va a predicar aquí. Y digo yo, bueno, lo que yo estoy diciendo aquí lo estoy demostrando científicamente, porque le estoy mostrando un tejido que voy a utilizar como un ejemplo, pero dice que los tejidos son un conjunto de células. ¿Quién puede ver las células de lo que están aquí? ¿Usted la ve si no es un microscopio? Entonces, lo que la Biblia está diciendo, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, quiero decir con esto, donde quiera, en cualquier escenario que usted esté. Usted es profesor, ahí usted puede utilizar el escenario cuando se presente el momento para dar la palabra que va a catapultar, lo que va a generar
el deseo va a generar para que alguien se convenza de realmente de que Jesús es el Cristo. Usted es médico, ahí usted puede utilizar ese escenario, donde quiera que usted esté, porque vuelvo a reiterar lo que decía ahorita. Dios nos va a pedir cuenta de todo el escenario que tuvimos y que dejamos de desaprovechar, que desaprovechamos esa oportunidad para dar a conocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces nosotros vemos todo el proceso por el cual trae Pablo aquí. Tremendo. En todas estas situaciones, Pablo no lo desalentó nada, dice Pablo estaba entregado a la predicación. Entonces ahí en ese escenario se levanta una objeción. Ahí dice que al final después él tuvo que sacudirse el polvo porque muchos de ellos llegaron a objetar y no creer. Y sigue caminando. Entonces llega un momento que hay aquí donde él se encuentra con, ¿cómo que se llama? Así la ya. No, el que mencioné ahora mismo, Cristo. A Cristo. Aquí es donde él se encuentra, dice aquí que saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Entonces el principal de la sinagoga, oiga esto, porque no estamos hablando de cualquier persona, dice que el principal de la sinagoga creyó en el Señor, ¿con quién? Con toda su casa, con toda su casa. Dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces ahí es que el Señor le dice que no calle, que siga predicando. Ahí llegó al propósito, ahí llegó a lo que él quería. Que allí muchos de ellos no aceptaron, que allí tuviste que sacudirte el polvo para seguir el camino. Bueno, pero tú llegaste ahora a un lugar donde el principal de la sinagoga cree en Jesucristo con toda su casa y dice que muchos de los judíos y griegos ahora estaban convirtiéndose y estaban siendo bautizados. Y aquí hay muchísimas enseñanzas más poderosas que están muy relacionadas inclusive con las primeras cartas del libro de los Corintios y la segunda, porque Pablo hizo muchas cosas. Por eso que usted ve que hay dos cartas a los Corintios. Dice que Pablo duró 1 año y medio en Corintios, porque cuando Dios le dé esta palabra, que no calle, sí, que no tema, que hable, sí, y le dijo que yo estoy contigo y sí, ninguno pondrá sobre ti la mano, le dijo, wow, gloria a Jesús, para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Santo Dios. Le dijo, y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Sí. Oiga esto, enseñándole ¿qué le enseñaba? Cuentos. No. No le enseñaba cuentos, dice que le enseñaba la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Le enseñaba la palabra de Dios. Y fue tan así que dice que había uno llamado Galeón, que era procónsul de Acaya, que los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron a un tribunal. Y le dijeron, persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, dice Galeón dijo a sus judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho yo os toleraría. O sea, óigame bien, Pues, óigame bien, esta gente lo llevan a un tribunal y la acusación es de que está persuadiendo a la gente a honrar a Dios. Que me acusen a mí, esa es la única acusación que yo quisiera tener, que me acusen de honrar a Dios. Entonces, fíjate cómo aquí ellos no tienen argumento. no, nada. Y el mismo procónsul dice, no puedo como tolerar esto porque al final no hay ningún, o sea, dice, si fuera algún crimen grande. Estos son chismes de patio, dijo él. Chismes de patio, pero ya Dios se lo había dicho porque Dios le dijo, yo tengo mucha gente aquí. Sí. Prácticamente, ya viendo la vida de Pablo, nos podemos dar cuenta que de igual forma que a Jesucristo se le levantaban personas que tenían un conocimiento errado, que prácticamente lo que venían era enseñando tradiciones que sin ningún tipo de efecto, lo que tenían era una enseñanza muerta, no tenían una enseñanza viva, eficaz, como Cristo vino a romper de igual manera con esas tradiciones. Pablo viene a querer enseñar acerca de Cristo, pero aún todavía seguían como, digamos de esta manera, buscando aquella doctrina que no era obviamente con la que se encontró Jesús.
Jesús y tuvo mucho conflicto, pero si te das cuenta, siempre se le levantaban a Cristo los principales sacerdotes de una sinagoga, los escribanos, personas que eran muy entradas en la palabra, pero que a fin de cuentas era una palabra muerta, que no tenían la esencia, la eficacia del evangelio vivo, y que obviamente es el mismo Dios que liberta y sana. Y ese es el final de toda la cosa, o sea, por eso todo lo que ustedes quieran venir alguien enseñando y queriéndole convencer de muchísimas cosas, que al final no termina reconociendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Cristo, todo eso no sirvió de nada, porque al final, fíjate, todo lo que sucede aquí solamente con el objetivo de que esta gente se convierta, de que esta gente acepten al Señor, de que esta gente sea salva. Al final de todo esto lo que cuenta es la salvación. Por eso Pablo le escribe al pueblo de Colosas, porque ya Pablo conocía el sistema, ya Pablo sabía que había mucha gente tratando de utilizar la filosofía y la cosa. De hecho, habían corrientes que se habían levantado en ese tiempo, como el gnosticismo, que enseñaba como que el origen de toda la cosa es el conocimiento, el arrianismo, que era una corriente de la filosofía griega con el cristianismo, que habían mezclado lo que era el cristianismo con la filosofía y con muchísimas cosas a fin de convencer a la gente y llevarlo a un terreno que nada le servía para salvar su alma. Entonces ahí es que Pablo, inclusive, cuando le manda la carta a los colosenses, le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza según las tradiciones de los hombres y conforme a los rudimentos del mundo. Oiga bien, o sea, le está diciendo que los hombres tienen la tradición de hablar filosofía hueca y sutileza. Y dice conforme a los rudimentos del mundo, o sea, esa era la corriente, esos eran los rudimentos del mundo. Y le dice, y no según Cristo. Entonces ahí le dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, le está diciendo, no importa cuán filosofía te estén enseñando, no importa cuánta sutileza, no importa cuán dulce parezca la palabra de alguien que te quiera decir que tú tienes que meterte en esta corriente para que pueda fluir, que tú tienes que meterte en la corriente de la profecía, porque eso es lo que el pueblo quiere. A mí hay mucha gente que me ha dicho, no, tú tienes buenas palabras, tienes esto, pero a ti te falta más el asunto de la profecía, meterte en lo profundo de la profecía. Y me han dicho muchísimas cosas. Si yo me llevara de esa sutileza, yo empiezo cada vez que me dan un mensaje, empezar a profetizar a la gente. Si no tengo profecía, hasta le adivino. Y ok, y allí está Merlin, que Dios lo usa muchísimo. Eso es lo que la gente me está haciendo creer a mí, de que Dios me usa, pero sin embargo yo lo que estoy es con sutileza, convenciendo a la gente de algo que realmente no es. Eso usted se ha fijado, yo soy de la gente que solamente cuando Dios me manda a profetizar algo, voy a esa gente. Inclusive aún en mi prédica, ustedes se han notado que es muy raro que yo llame a todo el mundo para adelante. ¿Por qué? Porque Dios me va mostrando a quién yo tengo que dar la palabra. Si Dios en un mensaje al final me dijo, solamente ve y dile a esta persona, yo a esa persona voy y le profetizo, porque Dios me mandó. Si me pongo a profetizarle a quien Dios no me ha mandado, a imaginarme cosas, al final yo voy a dañar el mensaje y le voy a faltar el respeto al Espíritu Santo que está ahí. Aleluya. Entonces eso es, haga lo que Dios lo manda solamente. Si a mí un día me toca predicar y Dios me habla y me dice, súbete al púlpito y di gloria a Dios 3 veces y entregue el micrófono, yo les aseguro a ustedes que me voy a subir ahí, voy a decir gloria a Dios 3 veces y le voy a entregar el micrófono al pastor. ¿Qué van a decir la gente? Que en vez de no traer mensaje, que no estudió, que no me importa lo que la gente piense, me importa lo que diga Dios de mí. Tenemos un grupo de gente tratando de quedar bien. Tenemos un grupo de gente que después que termina el mensaje trata de alargarlo porque entiende que era muy corto y mete un testimonio de su vida. No, hermano, mire, cuando yo era atracador, cuando yo era esto, y dan gloria a Dios por lo que hacían. No, hermano, mire, yo era un atracador del diablo. Y ellos mismos, y aparece un grupo de gente que está ahí, que no entienden nada, óiganme, que aplauden como boca lo que el otro está diciendo, y ni siquiera lo que el otro está diciendo está glorificando a Dios con eso. Entonces, piense siempre a la hora de predicar, piense siempre a la hora de saltar un mensaje, si en verdad
lo que voy a decir edifica o ayuda a la salvación de alguien. Si lo que yo voy a sacar de esta boca solamente es para llenar mi ego, yo le he dicho al Espíritu Santo, cierra mi boca cada vez que yo intente decir algo que sea para llenar mi ego, para que la gente sepa que yo soy algo. Hay gente que vienen y se leen un currículum allá arriba en el púlpito, que en esos 5 minutos que ellos duraron leyéndose el currículum, pueden dar 5 minutos de una palabra que alguien necesita. No, y yo soy presidente del ministerio tal y vicepresidente de aquel, soy escritor del libro tal, soy el apóstol de tal, he fundado 40 iglesias en Norte, Centro y Sudamérica, he hecho aquello que sé yo quién. Todo el mundo que está dice, no, pero el tipo está preparado. Sí, pero ¿qué hago con eso ahora? Le pongo salsa y mayonesa, me lo como con pan. Hay cosas que no son necesarias decirlas porque no edifican ni ayudan a la salvación de la gente. Y casi para cerrar, quiero dejarlo y que ustedes sepan, cada vez que por la misericordia de Dios y el poder del Espíritu Santo les permita predicar un mensaje, nunca deje de enfocarlo a la salvación de las almas, porque al final ese es el todo del hombre. Si Dios quiere sanar, Dios va a sanar, es cierto, pero ¿de qué me vale a mí aquí ahora mismo que se sabe que estaba ahí, que le quiere confiar y que como quiera se vaya para el infierno con 2 piernas? Él vino horror, le creció la otra pierna que tenía más corta, pero vino Cristo y se perdió porque no aceptó al Señor. Y ahora se fue con las 2 piernas, los 517 músculos, los 216 huesos, todo se fue como quiera. Con ellos se perdió. ¿Qué hacemos con eso? Entonces, siempre el enfoque tiene que estar alineado a la salvación, al enfoque de Cristo. Todo lo que relata el libro de los Hechos, todo lo que relata el libro de los Evangelios, todos aún los milagros que se hicieron y que se siguen haciendo en el día de hoy, tienen que estar enfocados a la salvación. Si Dios me usa para sanar un paralítico, para sanar un ciego, para que se levante para un muerto que sea necesario, yo tengo que ver detrás de ese muerto que se levantó, ¿cuántos se van a salvar? Si no se va a salvar nadie, que se muera de nuevo. Hermano, por eso hay predicadores, usted lo ve, que parecen que si fueran fuertes. A veces un pastor ha predicado mensajes y ha dicho cosas que parecen fuertes para que tengan sentimiento, pero esto no es asunto de sentimiento. Hay gente que han ido buscando un milagro, por ejemplo, muriéndose ya, y el pastor le pregunta que si quiere al Señor, y dicen ahora no. Y el pastor no pone mucho empeño en esa oración. El pastor le dice, Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia y salvo, y pasa donde esté el otro. Pero cuando esa gente acepta el Señor, yo veo que el pastor se faja y dice, Padre, en el nombre de Jesús, sábalo. Se ve el enfoque diferente. Ay, muchos van a criticar eso, que lo critiquen, pero es que la realidad de esa es que el enfoque por el cual está buena nueva es para que la gente se salve. El enfoque por el cual el pastor viene todos los domingos y los martes aquí es para que la gente se salve. Si fuera para que la gente se salve, aunque el pastor se mete y está pro milagro, que acontezcan todos los milagros, pero si fuera para que la gente se sane, en lugar de una iglesia hubiésemos puesto un hospital y una clínica ahí. Ponemos todas las especialidades. Ahí. Vengan todos. ¿No es verdad? Pero no. El enfoque de la salvación, pero hemos perdido el enfoque durante años. Hoy en día en las iglesias se habla más de prosperidad y de matrimonio y de empoderamiento, un falso empoderamiento que hay hoy. Y usted ve que cuando se predican esos mensajes, aunque sean destructivos, la gente se levanta y se pone de pie. Pensando en el hermano que van a destruir. No, y viene alguien ahí y dice, porque los que te hicieron daño, yo lo voy a poner por debajo de tu pie, y viene todo el mundo y se levanta. ¡Amén! Eso no es mentira, ningún amén. Ningún amén a eso. Yo no quiero que los que me han hecho daño yo los ponga por debajo de mi pie. Yo quiero que los que me hicieron daño se arrepientan y vengan los caminos del Señor y se salven igualito que yo. Fue un mensaje
que cuando tú analizas para nada es bíblico. No, y que hay alguien, es uno de tu familia, que es el que te está haciendo la guerra, Dios lo va a cortar. Eso es de Dios. Mentira. Entonces tú te estás poniendo a pensar y a maquinar. ¿Quién es de tu familia que le está haciendo daño? Entonces un mensaje que en lugar de enfocarlo al alineamiento de la salvación, lo están alineando a la perdición porque te está poniendo a tener maquinaciones. ¿Cuál será tu familia que me tiene envidia? Sí, porque te profetizas, tú ves, hay un hermano tuyo, hay una familia tuya que te tiene envidia por el crecimiento y por lo que tú estás haciendo y por lo que Dios te está glorificando en ti. Pero Dios te dice que te levanta y lo pone a humillarse delante de ti. Mentira del diablo, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está eso ahí? En el mensaje. Y aquí estas enseñanzas son buenas para eso. Pero cuando vengan de esos profetas emocionalistas y esa gente que tiene ese tipo de mensajes, usted va a mirar para el lado mío, usted me va a ver a mí así. No, tú no me vas a ver ni que aplaudiendo, ni poniéndome de pie, ni con el empoderamiento. Y recibo. No, Señor, por Dios. Ese no es. Mire todo lo que Pablo avanzó. José. Mire, estudiamos en Corinto, en Filipo. Mire cómo Pablo, pudiendo haberse defendido, no se defendió. Siendo ciudadano romano mejor, se quedó callado, aguantó la golpiza, aguantó la cárcel con el objetivo de que había un propósito de salvación en la cárcel. Después vemos cómo entra a Tesalónica, un alboroto se arma y todas las cosas, y aguanta de todo y humillación, y aún aquí sigue viendo humillaciones, estoy viendo cosas, y sigue para adelante, y al final recibe una palabra de fortaleza, donde el mismo Cristo en visión, en sueño, le dice, no temas, sigue predicando. Habla y no calle. Habla y no calle, le dice. ¡Wow, Dios mío! Conmigo, me engranó a esto a mí. Santo Habla y Dios. no calle, le dice. El Bueno, mismo porque hay gente Señor. que le está diciendo a él. El Señor. Fue el mismo que se le apareció en la cabalgadura. Ahora le está diciendo, habla y no calle. Y como refuerza. Y como refuerzo le dice, yo tengo mucha gente mía aquí, que nadie te va a poder poner las manos sin mi consentimiento. ¡Wow! Por eso yo dije, hermano, yo no tengo miedo a nada. A mí me dicen que hay que meterse por un callejón de la 42 ahora mismo, y si es Dios que me manda, yo me voy por ahí, porque lo más que pueden hacer es matarme, pero no pueden matar el alma. Si es Dios que me manda. ¿Entiendes? Entonces cuando Dios manda a uno, eso vemos hoy en día, amados predicadores, con un reguero de guardaespaldas, y hay que entrar por la puerta de atrás en las iglesias, dicen que porque sé yo quién. No, de por Dios. No, eso es que no, que eso no puede ser. Que tú siendo un siervo de Dios, de que muy usado, ungido, de que haya que entrar con 4 o 5 guardaespaldas, y dejarte un espacio para no entrar por medio de la gente, entrarte por una puerta lateral, o ponerte allá adelante, y cuando se acaba el culto, por ahí mismo te sacan, que la gente no. A mí éntreme por donde está la gente y por ahí mismo salgo, porque si alguien me quiere dar un abrazo a mí, que me lo dé. Que nadie me va a poder apuñalar si yo tengo a Cristo. Nadie. Entonces, hermano, de la enseñanza de este capítulo realmente el enfoque a la salvación. Con esto fue suficiente para que Pablo recibiera toda la fortaleza que él necesitaba. Toda la fortaleza que él necesitaba. Dice aquí, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, el 17, llegaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ellos. no le importó eso. No importó. Más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía mucho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando a la sinagoga discutía con los judíos. Era siempre discutiendo con los judíos, porque ese era Lo cual es, la visión al final de convencer y persuadir a la gente. ¿Así algo más? no, el 20, que era para que leyera el 20. Ajá, dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo,
más no hace Dios. Siempre hay gente que van a creer en la predicación, en lo que tú digas, te van a rogar que te quedas, pero aún hasta con eso hay que tener cuidado. El pastor ha ido a predicar en muchos lugares que le han dicho, quédese una semana más, llame a la iglesia. Y si Dios no le dice que se quede una semana más, le dice, no me tengo que ir, después tú me invitas de nuevo. ¿Me entiendes? Pues no importa sea buena o sea mala la cosa, si es mala no es razón para que te vaya antes de tiempo, y si es buena no es razón para que te quede más del tiempo. Esas son enseñanzas que nosotros tenemos que ver. Amén. Vamos a orar, sentados, y vamos a darle gracias a Dios. Gloria a Dios por esta enseñanza. Siento por el Espíritu que hay gente aquí fortalecido hoy. Amén. Porque eso se percibe. Te pido por el Espíritu de cómo Dios te ha hablado a alguien hoy aquí.